Buenas noches, profesor. Esta noche mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple, la esclerodermia y las miopatías del adulto. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Stephanie Franco. Mi persona es Elisa Mañego. Persona Hilda Vega. Yajaira López. Yajaira López. Betancourt. Anet Díaz. Liz Vaca. Diana Grajales. Tatiana Bonilla. Yailin Rodríguez. Damos inicio a nuestra presentación. La introducción. El propósito general de este trabajo consiste en estudiar cómo se ejerce la ley para las personas con discapacidad, específicamente las que padecen enfermedades involutivas. Al mismo tiempo, adquirir los conocimientos suficientes sobre estas enfermedades para entender qué generan en las personas y por qué les permite continuar laborando. Al relacionar estos conocimientos, se proponen vías alternativas para que el trabajador pueda continuar desempeñando una vida laboral de manera compatible con las limitaciones derivadas de la enfermedad que padece, en lugar de abandonar de manera temprana su lugar de trabajo, principalmente a través del acceso a pensiones de incapacidad permanente o del despido injustificado. Como siguiente vamos a estar hablando sobre las leyes. La Ley 59 del 28 de diciembre del 2005, en la cual se adoptan normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas que produzcan discapacidad laboral. La Ley 25 del 2018, que dice que todo trabajador nacional o extranjero a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes que se le diagnosticara la enfermedad. Y la Ley 151 del 2020, que dice que todo trabajador nacional o extranjero que sea reintegrado por la autoridad nominadora, por un tribunal administrativo o por los tribunales de justicia, por estar amparado por la presente ley, tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de recibir desde el día de su suspensión, destitución o despido hasta el momento que se haga efectivo su reintegro, y deberá ocupar el mismo cargo, salvo que acepte otro análogo en jerarquía, funciones o remuneración. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de enfermedades. Tenemos enfermedades crónicas, que son aquellas que una vez diagnosticada su tratamiento, que va más allá de los 3 meses, es solo paliativo y no curativo. Entre ellas tenemos la diabetes mellitus, las lesiones tumorales malignas, la hipertensión, entre otras. También las enfermedades involutivas, que son las que antagonizan el proceso natural evolutivo del ser humano y se convierten en procesos consuntivos del organismo como esclerosis, esclerodermia y miopatías del adulto. Las enfermedades degenerativas son aquellos procesos nosológicos que ocasionan fenómenos de desgaste y deterioro progresivo de las actividades del hombre, como osteoartritis, artritis reumatoide, entre otras. El día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en esclerodermia, esclerosis y miopatías del adulto. La esclerosis múltiple es una de las más comunes enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Conlleva la destrucción preferentemente de la vaina mielínica de las fibras nerviosas, aunque también se dañan las propias fibras nerviosas en el sistema nervioso central. Afecta el encéfalo y médula espinal de modo diseminado, con cierta predilección por los nervios ópticos, sustancias blancas del cerebro, tronco cerebral y médula espinal. Los síntomas. Generalmente los síntomas de la esclerosis múltiple comienzan en 1 o varios días,
pero en algunos tipos de esclerosis múltiple pueden manifestarse más lentamente. Además, estos síntomas pueden ser leves o severos, rápidamente o durar meses. Algunos de estos síntomas son la fatiga, el deterioro intelectual, el temblor, el espasmo hemifacial y las distonias. Diagnóstico. El diagnóstico de la esclerosis múltiple se basa en datos clínicos. Se considera la enfermedad como clínicamente definida cuando han existido 2 brotes con evidencia de 2 lesiones en áreas separadas en el sistema nervioso central. Tras la sospecha clínica, es preciso descartar las enfermedades que pueden cursar de modo parecido, incluidas entidades variadas como inflamaciones vasculares, infecciones, tumores, entre otras. La resonancia magnética sirve no solo para confirmar la presencia de lesiones, sino para descartar otras enfermedades fundamentales, procesos malformativos y tumores en las fosas posteriores y médula. Tratamiento. El uso de corticosteroides durante los brotes es el tratamiento de elección para disminuir la duración y la gravedad. Existen además posibilidades terapéuticas de modificación del curso de la enfermedad. Inmunosupresores, interferón, glatiramero, entre otras. También se conocen pautas de tratamientos sintomáticos farmacológicos para la espaticidad, el dolor de los movimientos involuntarios y otros trastornos psiquiátricos. Siguiente. La estadística de la esclerosis múltiple en Panamá. Para el año del 2016, la Asociación Panameña de Neurólogos reportó una cifra de 370 pacientes que han sido diagnosticados con esta condición. Para la actualidad, la cifra aumentó a 550 pacientes. En ese mismo sentido, marca una prevalencia de 7.7 personas por cada 100.000 habitantes. Informes del organismo indican que por cada hombre que padece el mal hay 3 mujeres afectadas. También detallan que la enfermedad es una causa común de discapacidad por razones no traumáticas entre personas de 20 a 30 años de edad. La esclerodermia. Siguiente. Ok, la esclerodermia es una enfermedad reumática autoinmunitaria del tejido conectivo que causa inflamación en la piel y otras áreas del cuerpo. Esta inflamación origina parches de piel dura y gruesa. Esta enfermedad afecta muchos sistemas del cuerpo. Una enfermedad del tejido conectivo es aquella que afecta a los tejidos, tanto los tejidos como la piel, los tendones y los cartílagos. Hay 2 tipos de esclerodermia. La esclerodermia localizada, que solo afecta la piel y las estructuras directamente debajo de la piel, y la esclerodermia sistémica, que es el tipo de esclerodermia más grave, ya que puede dañar los vasos sanguíneos, los órganos internos, el corazón, los pulmones y los riñones. ¿A quién le puede dar esclerodermia? A cualquier persona le puede dar esclerodermia, sin embargo hay algunos grupos que corren un mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Los factores que más influyen en ese riesgo son el sexo. La esclerodermia es más común en las mujeres que en los hombres. La edad. Normalmente aparece esta enfermedad entre los 30 y los 50 años. Y la raza puede afectar a personas de todas razas y grupos étnicos, pero es más frecuente entre los afroamericanos. Síntomas de la esclerodermia. Los signos y síntomas de la esclerodermia varían de una persona a otra según las partes del cuerpo que estén afectadas. Entre ellas tenemos los dedos, las manos, los pies y la cara. Pero también entre otras personas pueden afectarse el engrosamiento de la piel, en los antebrazos y en la parte superior del cuerpo, que son brazos, el pecho, el abdomen, y en las partes inferiores, que serían piernas y músculos. Pero los síntomas tempranos serían hinchazón y picazón. Igualmente, la piel afectada puede tornarse de un color claro u oscuro.
Puede parecer brillante a causa de la rigidez y en algunas partes también se notan manchas rojas pequeñas llamadas telangiectasia en las manos y cara. Causas de la esclerodermia. Los médicos desconocen la causa exacta de la esclerodermia, pero creen que hay varios factores que pueden contribuir a la enfermedad. Entre ellos está la conformación genética, ya que los genes pueden aumentar la probabilidad de que ciertas personas presenten esclerodermia y desempeñen un papel en la determinación del tipo de esclerodermia que tendrán. Otra causa sería el medio ambiente. La exposición a cosas en el medio ambiente como virus o productos químicos puede desencadenar esta enfermedad. Otra causa sería los cambios en el sistema inmunitario, que pueden originar que las células produzcan demasiado colágeno en el cuerpo, y el exceso de colágeno causa parches de piel dura y gruesa. Y la última causa sería las hormonas, ya que las diferencias hormonales entre las mujeres y los hombres podrían desempeñar un papel en la enfermedad. Estadísticas de la esclerodermia. Tiene una prevalencia variable entre 30 y 500 casos por cada millón de habitantes en diferentes países, siendo más frecuente en Estados Unidos, Canadá, Australia y los países de todo el mundo. Principalmente mujeres entre los 25 y los 55 años de edad. En la mayoría de los estudios, la prevalencia se encuentra entre 38 y 341 casos por millón. De acuerdo con los estudios, se ha demostrado presencia de esclerodermia en todas las áreas geográficas de Panamá, aunque el riesgo puede estar más elevado en la raza negra, así como una presentación más grave de la enfermedad. Miopatía del adulto. Una miopatía es una patología basada en una diferencia o anormalidad en los grupos musculares. Su origen y tratamiento son muy diversos, dado que para el correcto funcionamiento de un grupo muscular intervienen. Siguiente, por favor. Siguiente. El impulso nervioso, membrana muscular, proteínas reemplazables de la contracción muscular y el impulso nervioso es un déficit o alteración de carácter neurológico, tanto de su representación como tratamiento. Dentro de este grupo de patologías de manejo y diagnóstico neurológico están las miastenia gravis, botulismo o el síndrome de Eaton-Lambert, entre otros síndromes. La membrana muscular. Dentro de estos grupos de patología de manejo y diagnóstico neurológico están las tetanias, parálisis priorizadas o diversas de procesos sistemáticos. Siguiente. Los síntomas. Los síntomas en general son de la miopatía, incluye debilidad progresiva de los músculos, incluso para situaciones o movimientos comunes como levantar los brazos, subir escaleras o levantar una silla. Normalmente la pérdida general de fuerza se acompaña de pérdida de tono muscular, retraso en las habilidades motoras, caída de los párpados o dificultad de soplar y calambres o contracciones musculares involuntarias. También los calambres musculares pueden producirse en personas sanas tras un agotamiento muscular, pero en algunos casos pueden indicar el comienzo de una enfermedad neuromuscular
No obstante, esta puede haber otros síntomas acompañados a la debilidad muscular, que dependerá del tipo de miopatía. La causa es que existen muchas causas que provocan esta enfermedad muscular. Algunas causas son infecciones, lesiones musculares causadas por medicamentos, enfermedades hereditarias que afectan la función muscular, alteraciones en los niveles de electrolitos y enfermedades de la tiroides. También se desconoce la causa de la miopatía inflamatoria. Una de las principales teorías indica que es una falla en el sistema inmunitario la que provoca la inflamación. Esto provoca daños en las células musculares, en los vasos sanguíneos que están en el músculo. También las miopatías inflamatorias son poco comunes, y las dermatomiotesis afecta aproximadamente en cada 1000 personas. El diagnóstico. El diagnóstico de la miopatía del adulto, los especialistas en reumatología son en muchos casos los encargados de indicar el estudio para establecer el diagnóstico certero, ya que muchas de las miopatías comienzan con clínica de dolor limitación funcional y dolor en los grupos musculares, como ya lo había mencionado. El tratamiento para la miopatía en concreto, la reumatología se encuentra del manejo del terapeuta, control clínico y funcional de la polimiositis y dermatositis. Es un correcto diagnóstico y al manejo basado en tratamiento con corticoides o dosis altas de un indicio de fármacos inmunosupresores. Ok, estadísticas en la miopatía de adultos. Las miopatías tienen una incidencia aproximada de un caso por cada 1000 individuos, pero constituyen el grupo más grande de miopatías potencialmente tratables en adultos. Si bien entre las enfermedades neuromusculares las miopatías son más frecuentes, siguen siendo enfermedades raras por su baja incidencia de aproximadamente 11 personas por cada 100.000 por año y una prevalencia de 14 por cada 100.000. Afectan más a las mujeres que a los hombres, con excepción de un tipo de miopatía, que es la miopatía por cuerpos de inclusión o IBM, la cual afecta más a los hombres. La IBM es más frecuente también en personas mayores de 50 años. Otros tipos de miopatías que podemos recalcar los porcentajes en la población son las miopatías necrotizantes, que representan el 19% de todas las miopatías, además de las miositis inespecíficas, que representan el 36 y 39% de todas las miopatías. La polimiositis, por otra parte, ha sido encontrada con menos frecuencia de lo estimado, dando por cuenta de solo el 2% de todos los casos. En Panamá el riesgo de miopatía es bastante bajo y suele citarse en torno al 0.5% aproximadamente, aunque una notificación sitúa la incidencia de miopatía de tipo leves con una estatina hasta el 7%.
consiguiente, vamos a presentar el resumen de la jurisprudencia, tomando en cuenta los antecedentes, los hechos y la resolución o fallo de la Corte. En el presente caso, se debatió sobre la existencia o no de un foro por enfermedad en el que pudiera estar amparado el trabajador José Antonio Grimaldo Vega al 12 de febrero del 2015. Esta fue la fecha en la que se comunicó la terminación de la relación de trabajo. Tasación laboral, registro judicial. En agosto 2016, 594. La Sala ya se ha pronunciado mediante fallo de 7 de marzo del 2014. Debemos tomar en cuenta la relación de la extensión del foro previsto de esta Ley 59 del 28 de diciembre del 2005, la cual adopta las normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, la cual debemos tener en cuenta que según el artículo 1 dispone que todo trabajador nacional o extranjero a quien se le detecte enfermedades crónicas o degenerativas que produzcan una discapacidad laboral tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico. Es decir, esta norma exige que el empleador mantenga los contratos de trabajo existentes en el momento que se detecta el padecimiento de alguna enfermedad antes descrita. En los hechos, el trabajador menciona que quiso tomar represalias contra su lugar de trabajo en el 2015, del cual fue despedido y que afirma que tenía una enfermedad degenerativa. Él se estaba amparando a la Ley 59 del 28 de diciembre del 2005. Sin embargo, luego de ciertas evaluaciones, descubrieron que el empleado sufría altarquia de rodilla izquierda, secundario y fractura de rótula izquierda desde el 2013 y tomaba medicamentos que producían somnolencia y pérdida de la coordinación motora, por lo cual quiso usar a su favor y esto nunca fue informado al empleador. Eso no entra dentro de las enfermedades crónicas degenerativas o involutivas que protegen al trabajador y establece que puede seguir ocupando su cargo, por lo cual el señor José fue despedido. En la resolución o fallo de la Corte se puede determinar que finalmente esta sala es de la opinión que si al trabajador José Antonio Grimaldo de Vega se le comunicó el despido el 12 de febrero del 2015, fecha para la cual ya padecía de la enfermedad descrita, como lo habían parado perfectamente en el 2013. Aplicable lo establecido, sí, en el artículo 3 de la Ley 59 del 28 de diciembre del 2005. Según él, dice que el despido comunicado al trabajador en atención a las medidas anteriores será en consideración con las autoridades correspondientes del pleno derecho como injustificado. Del análisis realizado, solamente queda la evidencia de los cargos contra la sentencia recurrida y han sido demostrados, por supuesto, en el empleador, ya que él hubiese logrado acreditar la comisión de una causal justificada. Era necesario el cumplimiento de las formalidades legales. Esto es la autorización judicial previa de despido, en virtud del fuero laboral que ampara el trabajador a la fecha de despido. Siguiente. Ley en Panamá. Ley 59 del 28 de diciembre del 2005, aquella adopta las normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas involutivas degenerativas que producen discapacidad laboral. El diagnóstico de una enfermedad crónica conlleva cambios considerables para una persona. A esa preocupación se suma la incertidumbre que sucederá con responsabilidades en familiares o laborales. En Panamá, esta ley adopta estas normas para mantener el puesto de trabajo de la persona en igual de condiciones a las que tenía antes de su diagnóstico médico. Esta ley básicamente define las enfermedades crónicas como aquellas que tienen un tratamiento que va más allá de los 3 meses. Se incluyen la diabetes, el cáncer, el síndrome y la inmunodeficiencia adquirida. Las condiciones involutivas son las que adversan el proceso evolutivo del cuerpo, tales como la esclerosis múltiple, la esclerodermia y las miopatías del adulto. Las degenerativas son las que ocasionan un deterioro progresivo, entre ellas la osteoartritis y la artritis reumatoide.
El artículo 2 deja claro que padecer de las enfermedades anteriormente mencionadas no puede ser causal de despido si el trabajador cumple con los requisitos para mantener laborando en un cargo que sea compatible con su jerarquía, fuerza, aptitudes, preparación, destreza y con su nueva condición. Bueno, a continuación hablaré sobre el derecho comparado con otros países. Basado específicamente en los países pertenecientes a América Latina, comparamos los sistemas de salud, en cuanto a las enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas, con los ciudadanos que laboran en el país. En Panamá, la Ley 59 respalda a los ciudadanos que laboran y padecen de enfermedades involutivas, permitiéndoles mantener sus trabajos y protegiéndolos de injustos despidos por su enfermedad. Esto hace aplicar el derecho a la inclusión y les evita ser presionados o perseguidos por otros trabajadores para que abandonen su empleo. Dentro de América Latina, los países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Haití, Paraguay y Uruguay no cuentan con ninguna norma de protección laboral o de salud para sus ciudadanos. Sin embargo, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela cuentan con normas para la atención a los pacientes con enfermedades crónicas, proyectos y programas para controlar y vigilar la epidemiología de estas enfermedades y normas de protección a la salud para ellos, pero no con normas que protejan su vida laboral. Chile, con la ley 1966, y Ecuador, con la ley número 67 del 2006, establecen la obligación a sus entidades de salud a asegurar la atención y todas las prestaciones de salud necesarias para cada ciudadano que padezca una de sus enfermedades crónicas enlistadas. Pero igualmente, lastimosamente, no protege la vida laboral de quien las padece. Esto nos deja comprender que dentro de Latinoamérica, posiblemente Panamá sea el único país que ha establecido esta norma para proteger a los residentes del país que padezcan de estas enfermedades involutivas, como lo son la esclerosis múltiple, esclerodermia, miopatías de adulto, como las enfermedades crónicas y degenerativas. Ok, yo le voy a hablar sobre un análisis, esto en base a lo que ya mencionó mi compañera. Desde un punto de vista analítico, la ley en Panamá está completa, debido a que es directa y clara. La misma nos explica que algún tipo de enfermedad, como las ya mencionadas, no son justificación para que se dé un despido. La misma, como ya también se explicó, nos da a conocer que si a alguna persona le sucede esto, esta tiene el derecho de recibir una remuneración económica desde el momento en la que se da su despido o situación injustificada hasta su reintegración en la unidad ejecutora. La ley en la ciudad de Panamá es tan precisa que expresa el despido que solo el despido se dará si este puede ser justificado. De lo contrario, las partes deben de verse en lo que vendría siendo en las condiciones judiciales. Panamá a nivel americano está completamente protegido en ley en comparación con otros países, como ya mencionó mi compañera del continente. Desde un punto de vista más general, las leyes en Panamá, como ya lo mencioné, son completas y justificadas. Para finalizar, no está de más decir que Panamá protege a todos y cada uno de sus trabajadores. Conclusión. Principalmente es importante saber cuáles son estas enfermedades involutivas de las que se habla en la Ley 59 de nuestro país. ¿Qué son, qué las causan y cómo tratarlas? Para poder entender el porqué de la creación de esta ley. Es importante que todos los que padecen estas enfermedades y pueden seguir ejerciendo sus labores sean protegidos y salvaguardados por un seguro médico. Y así nos aseguramos de prolongar su calidad de vida y combatir la pobreza y desempleo en el país.
Por lo menos el 40% de panameños sufren de alguna enfermedad involutiva y a pesar de esto son totalmente capaces dentro de sus posibilidades de ejercer en su campo laboral. En el caso de que ésta sea diagnosticada cuando ya se encuentre dentro de una empresa, ésta tiene la total obligación, de darle la permanencia. Esto y más son los beneficios de la Ley 59 del 28 de noviembre del 2005. Muchas gracias.